Vamos a hablar de un tema que es muy conocido, especialmente en esta ciudad de Tres Cantos, porque colaboramos de forma continua desde hace muchos años con el pueblo saharaui, especialmente con la gente joven, con los niños. Sin referirnos de forma a la denominación política, el ámbito geográfico de la Sáhara Occidental es un territorio del norte de África. No voy a entrar en geografía. Pero es uno de los 17 territorios, no son autónomos, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, del Comité de Descolonización, con el fin de proceder a la descolonización de estos territorios. Esta calificación se realizó el año 1960 por una resolución, que no la voy a citar, de las Naciones Unidas. Porque en esa época este territorio era provincia española. No era una colonia, era una provincia española. Pero las Naciones Unidas entendieron que había que descolonizar. Llamábamos oficialmente provincia, pero había que descolonizar. El proceso de descolonización se interrumpió en 1976. Digamos, un poco más tarde de la muerte de Franco, cuando en ese momento España era todavía la potencia administradora. En el lenguaje de las Naciones Unidas se dulcifica un poco la calificación administradora. Y entonces en ese momento España abandonó el Sahara Occidental y lo dejó en manos de Marruecos y Mauritania, tras la Marcha Verde que se produjo el año 75, en noviembre del 75. En esos días se firmaron los acuerdos de Madrid, que no lo reconoce el derecho internacional. El territorio está ocupado actualmente en su mayor parte por Marruecos, que lo llama sus provincias meridionales, aunque la soberanía marroquí no está reconocida ni por las Naciones Unidas ni por ninguna nación del mundo. Y es rechazada por el Frente Polisario, que proclamó la independencia en el año 76, creando la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida hasta el momento por más de 80 países. Esta República Árabe Democrática administra la región al este, la región no controlada por Marruecos, a la cual la denomina territorios liberados. Y por otro lado, Mauritania ocupa la ciudad sureña de La Güera y otras zonas adyacentes. Bien, para darnos idea de la evolución histórica de este territorio y las peripecias políticas que se han ido sucediendo hasta este momento, y hacernos una reflexión acerca del posible futuro, tenemos que tratar de con una persona que no es totalmente desconocido, porque ha intervenido aquí mismo, en este mismo foro, hace algún tiempo, en una mesa redonda no recuerdo. Digamos, sobre el problema de los refugiados. Estaba yo confundiendo un poco las cosas. Trata de don Abidin Bucharaya, que ha sido delegado del Frente Polisario en casi todas las comunidades autónomas y ahora es delegado del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid. ¿Me oye? Sí, vale. Pues entonces el señor Bucharaya ha sido además fundamentalmente directivo del Ministerio de Educación saharaui. Ha sido delegado de la Juventud Saharaui para España. Ha sido coordinador en España de las colonias vacacionales de los niños saharauis. Ha sido delegado, y bueno, esto ya es repetirme un poquito, ha sido delegado para todas de forma, digamos, individualizada para las comunidades autónomas. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, señor Bucharaya, y vamos a comenzar. Esperamos terminar con tiempo suficiente como para mantener un coloquio con el señor Bucharaya. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Me voy a presentar, soy Carmen de Gregorio. En este momento soy la presidenta de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui en Tres Cantos. Tenemos el placer, el honor, puedo decir, de contar con Abidín, que nos van a contar cosas súper interesantes. Yo solo estoy en la mesa para hacerle compañía, pero sí quiero aprovechar a decir que la asociación como tal cumple 25 años este año. Y 24 desde que vienen niños a Tres Cantos. Nosotros, como la mayoría, o algunos os sonará, y a unos más y otros menos, sabéis que trabajamos por la divulgación y enviamos alimentos todos los años con un camión que se sitúa en la plaza del ayuntamiento, y lo que más se conoce aquí que de nosotros es casi las vacaciones en paz, ¿no?, traer a los niños. Pero bueno, procuramos sobre todo la divulgación, que la gente, por lo menos en nuestro ámbito municipal, que la gente esté informada del tema saharaui. Y bueno, pues aquí os voy a dejar con Abidín. Muchas gracias a todas y a todos por venir y aquí le dejo para él. Buenas tardes, amigo Gabriel. Una vez más, quiero transmitir nuestra gratitud, la mía en particular, a la Universidad Popular por invitarme por segunda vez a estar en esta preciosa ciudad. A la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, daros las gracias por acompañarnos en esta lucha del día a día para restablecer la paz y la libertad en el Sáhara Occidental. A los presentes deciros que muchas gracias por estar aquí. Para mí siempre es motivo de placer estar en esta preciosa ciudad, este precioso municipio. A pesar del frío que hay hoy, sus mujeres, sus hombres desprenden mucho calor humano. Gracias por estar aquí, gracias por existir, y siempre para mí es un placer volver a esta linda ciudad. Me vais a permitir que les haga una breve exposición verbal del por qué surge este conflicto, cuáles son las razones y cómo se ha desarrollado durante estos últimos 40 años de exilio, y finalmente poneros al día de cuál es la situación actual. Como decía Gabriel en su presentación, que poco le faltó por decir que ya me jubilo. Después de tantos cargos, ya es cuestión de empezar a plantearse la jubilación. El territorio del Sáhara Occidental fue colonizado por España desde 1984. Con vuestros antepasados hemos convivido casi un siglo. España colonizó parte del norte de África, lo que es el territorio saharaui, y ciudades que hoy en día están puestas como ciudades marroquíes, que es el sur de Marruecos, que en su día también fue territorio del Sáhara Occidental. Y el status quo que cedía España y Francia después del famoso acuerdo de Equebullón, donde se repartieron un poco el norte de África, solo España se quedó con parte de Marruecos, Francia con Argelia y con Mauritania. Y España decretó parte de Marruecos como un protectorado y después volvió a decretar dos partes como provincias españolas, el Sáhara Occidental y Ifni, también fue provincia española. Los saharauis históricamente siempre hemos tenido una resistencia contra la colonización. Nuestro territorio tuvo muchas tentativas de que sea colonizado,
Primero fueron los ingleses, se encontraron con una resistencia saharaui, después los portugueses, y cuando los españoles llegaron, no llegaron con ese método de colonizar directamente por la fuerza, sino se instalaron en las costas saharauis, montaron el primer cuartel, y el planteamiento y el diálogo que tuvieron con los jeques saharauis era que venían en términos pacíficos y era para hacer el trueque de productos que no tenía la población, con lo que España podía aportar a esta población. Y desde el 84 comienzan esas relaciones de trueque entre los militares españoles y la resistencia saharaui. España, los militares, poco a poco se fueron introduciendo en el territorio. Y es verdad que cuando se habla de la colonización como tal, los saharauis casi nunca hemos tenido ese sentimiento de estar o ser colonizados por una potencia extranjera. Porque dicen que no hay arte fuera de la política, al final todo es política. Y es verdad que la colonización española, si la comparamos con la francesa o con la inglesa, hay bastante diferencia en cuanto al trato y las relaciones con la población colonizada. Con esto quiero decir que durante casi un siglo ha habido una convivencia con los colonizadores. Cuando hablo de los colonizadores estoy hablando de la parte militar, que más tarde en el Sáhara, a partir de los años 62, ya se empieza a introducir en el territorio los primeros civiles, porque se descubren los fosfatos de Bucará, los famosos fosfatos, y se empieza a explorar los recursos naturales del territorio, y todo esto ha generado que al final había una gran población civil en el territorio. Lo que es la administración oficial de la España colonizadora hizo todo lo posible en su política para no cabrear a los saharauis, conscientes de que ha habido anteriormente al 84 tentonas de colonizar el territorio, como dije, los ingleses y los franceses y los portugueses. Y la administración oficial intentó no meterse mucho en la cultura saharaui, permitir que los saharauis siguiéramos gestionando nuestras leyes y cedernos esa soberanía y esa autonomía en las traducciones, en la cultura, y eso al hombre beduino le permitía no ver en el español un enemigo, sino un amigo de otro color, de otra raza, pero que no es nocivo hacia el territorio y hacia lo que hacía en el territorio. Esta convivencia prácticamente, disculpen, ha durado y ha permanecido hasta el año 75. Yo estaba ahora mismo, antes de empezar este coloquio, hablando con un amigo que tuvo que hacer la mili en el Sáhara Occidental y me decía que él se sentía casi en su casa y que además los militares saharauis compartían con ellos prácticamente todo. Claro, a partir del año 64 ya empiezan a descolonizarse algunos pueblos africanos y de América Latina. A partir de los años 70 prácticamente ya llegan los aires de la descolonización a todo el continente africano y al continente de América Latina. Esta descolonización, según las metrópolis colonizadoras, se aplicaban dos métodos. O bien la potencia que coloniza se sujeta y se somete al principio de descolonización y
cede a la población colonizada el derecho a ser un país y con el asesoramiento, con la ayuda de esa potencia colonizadora. En el caso del norte de África, Francia cedió la independencia a Marruecos, se la cedió a Mauritania y con Argelia no hubo acuerdos y finalmente los argelinos se vieron obligados a tomar las armas, a organizar una revolución popular y llevar a cabo una lucha armada para liberar su país, que es Argelia. Y a partir del año 62, Argelia, Francia ve que no puede continuar, dado el número de muertos, seguir en territorio de Argelia, y al final hubo negociaciones entre argelinos y franceses y cedieron o se fueron del país y los argelinos decretaron una independencia. En el caso del Sáhara Occidental, nosotros, a partir de los años 70, empieza a nacer en el Sáhara, y sobre todo la gente más joven, empieza a crecer en el territorio una semilla de nacionalismo. Y un grupo de jóvenes saharauis decide que ya es la hora de sentarse con el gobierno de Franco y negociar una futura independencia y de diseñar un tiempo de transición y contar con la ayuda española en montar, formar y poner en movimiento un nuevo país que sería el Sáhara Occidental. Y deciden en el año 70, concretamente el día 17 de junio del año 70, organizar más que una manifestación, ha sido una concentración de saharauis para exigirle al gobierno de Franco ese planteamiento. El gobierno de España lo que hizo ante la concentración de miles de saharauis, que pacíficamente además pedían empezar a negociar, a dialogar con la administración española sobre una futura independencia. Desgraciadamente, el gobierno de España reacciona en otro sentido y en otra dirección, y a las 6 de la tarde mandan un batallón de la Legión para desmantelar esa concentración de saharauis que montaron sus propias jaimas y intervienen con balas reales, y en esa acción por parte del gobierno se registraron muertos saharauis, heridos saharauis, y finalmente consiguen detener al ideólogo de ese nacionalismo saharaui y se lo llevan a la cárcel acompañado de un montón de otros compañeros suyos. Este líder, este ideólogo, y además ha sido el padre del nacionalismo saharaui, desapareció a las 12 de la noche y no se ha vuelto a saber más de él hasta la fecha de hoy. Su propia familia biológica sigue pidiendo a la justicia española que les digan cuál ha sido el paradero de su hijo, si está vivo, si está muerto. Ellos son conscientes de que no está vivo, porque a nosotros nos ha llegado informaciones extraoficiales que se lo cargaron al día siguiente bajo torturas y que fue enterrado bajo una duna. Pero aún así su familia sigue reivindicando a la justicia española que les dé una explicación y quieren saber si realmente cuál es el paradero de su hijo y dónde están sus huesos para hacerle un entierro digno, etcétera, etcétera. Y esto creo que es factor común, que no me quiero meter mucho, de lo que fue la historia de este país, la guerra civil, etcétera.
Esta acción que ha llevado a cabo el gobierno de España ha generado, primero, más nacionalismo y luego ha conllevado a que todos los jóvenes lleguen a la siguiente conclusión. Ante un gobierno, ante una dictadura, solo es posible hablarles en su propio lenguaje que entienden, que es el lenguaje de la fuerza. Parece que en el Sáhara se calma el tema durante el 74, durante el 70, 71, 72, el gobierno de España llega a la conclusión de que con aquella acción ha conseguido tranquilizar y apaciguar y dar tranquilidad en el territorio. En el año 73, concretamente el día 10 de mayo, nace lo que es el Frente Polisario. Este es un movimiento de liberación nacional que nace a consecuencia de la mala gestión, de la mala actitud del gobierno de España. Estos jóvenes llegan a una conclusión. Si de verdad queremos reivindicar la independencia de nuestro pueblo y queremos ser un país, no solo es suficiente hacerlo pacíficamente, se necesita un brazo militar que defienda estos ideales, porque ya tenemos la experiencia de la manifestación del año 70. Y bajo este planteamiento nace el Frente Polisario. Es un movimiento de liberación nacional que lucha en términos políticos y militares a conseguir que España se retire del territorio y que ceda la independencia. Naciones Unidas desde el año 64 viene reivindicando al gobierno de Franco que es necesario descolonizar el territorio, que es un territorio no autónomo y que es un territorio que se le aplica la resolución de la Carta Magna de Naciones Unidas para que la población autóctona, a través de las urnas, decida lo que quieren ser. Claro, la ONU siempre ha sido mucho ingenua. Ante un régimen como el de Franco, donde prácticamente no había partidos políticos, donde la población española no votaba, venir a plantearles un referéndum es como un poco descolocarles. Y el gobierno de Franco les ha ido diciendo que sí, que de acuerdo, que lo van a hacer, y han dado largas todo el tiempo. Ya del 73 que nace el Frente Polisario, al año 75, el proceso saharaui sufre alteraciones a todo gas. Este movimiento de liberación empieza a llevar a cabo acciones militares contra el ejército de España que estaba instalado en la frontera. Y hubo prisioneros de guerra españoles, hubo prisioneros de guerra saharauis, hubo soldados muertos españoles, hubo soldados muertos saharauis, y esto ha generado que el norte de África se convierte en una, se dice ebullición, una olla hirviendo, como dice Carmen. Y España a punto de plantearse, sobre todo una corriente del régimen de Franco, de plantearse, y por qué no, si la cuestión está ardiendo, vamos a hablar con los saharauis y empezar a negociar un tiempo de transición, etcétera, etcétera. Otra corriente liderada por Arias Navarro decían que no, que lo que hay que hacer es callar a la gente por la fuerza y, si es necesario, pues llevar a todos los saharauis a la cárcel. Hassan II, ante esta situación y ante este escenario, ¿qué hace? Empieza a reivindicar el Sáhara como parte de Marruecos, y para dilatar el tiempo y sobre todo con un Franco moribundo, no se sabe cuándo va a morir,
él plantea esto y dice, no, señores, esperen ustedes. Y le dice al gobierno de España, no se les ocurra a ustedes plantearos ni la remota idea de hablar de un referéndum, porque el territorio es mío. Y lo que vamos a hacer es, yo voy a presentar el expediente ante la Corte de la Haya, de la Corte Internacional de Justicia. Le dicen que sí. Y él consigue dilatar el tiempo casi 8 o 9 meses. Y su objetivo era que Franco muriera. Porque con un Franco vivo, y la historia no se puede convertir en un menú nunca, este plato me lo como y este no. La historia está ahí. Yo nunca he simpatizado mucho con Franco, pero lo que sí es verdad es que con un Franco vivo el Sáhara no se entrega a Marruecos. Y este es otro debate que requiere otra conferencia, el por qué no. Lo importante es que Franco entra en estado de coma, el Tribunal de Justicia Internacional publica su dictamen y dice, después de haber enviado expertos al territorio, estos expertos no han encontrado ningún vínculo de soberanía del territorio con los sultanes de Marruecos. Sí que se han detectado que había tribus saharauis que mantenían relaciones comerciales con Marruecos, pero no relaciones de soberanía, ni las tribus rendían pleitesía a los sultanes de Marruecos. Por lo tanto, el Sáhara es un territorio no autónomo, es un territorio que hay que llevarlo a la descolonización. Ante este dictamen, Marruecos, Hassan II, ¿qué hace? Viendo que pierde la parte jurídica, no le da la razón, se hace otro planteamiento y con inteligencia. Dice, aquí la única manera de que yo me haga con el territorio es presionar al gobierno de España, que está bastante ocupado, que su dictador se está muriendo, que probablemente no van a ir a una guerra conmigo, y organiza la famosa Marcha Verde, que fue y estuvo formada por 350.000 personas, donde el 80% de estas personas eran militares vestidos de civil. Claro, en todo este tablero de ajedrez no solamente estábamos los saharauis, los marroquíes y los españoles, también estaban los americanos, los israelitas, los franceses, y tanto Estados Unidos como Israel como Francia le dicen a Hassan II, cuenta con nosotros. Y si faltaba poco, las monarquías petrodólares le dicen, ¿cuántos dólares necesitas para organizar una marcha de 350.000 personas? Y de hecho, si alguien ve las imágenes de la Marcha Verde, ve las banderas marroquíes y las banderas americanas. Entonces, moviliza esas 350.000 personas hasta la frontera saharaui-marroquí. El ejército de España, que estaba la mayoría, la fuerza mayor del ejército español, estaba en la frontera entre el Sáhara y Marruecos. Y no solo estaban ahí, minaron toda la frontera. Y el ejército español veía, cuando digo el ejército, hablo de los altos cargos, altos oficiales del ejército, veían en la cuestión del Sáhara como una derrota militar. Y por ello estaban dispuestos a ir a una guerra. Y los militares estaban dispuestos a apretar el gatillo. Ante esta situación, ante que la situación militar en el Sáhara por parte española
no era favorable a entregar o cederle a Marruecos que pueda entrar el territorio. El gobierno de Arias Navarro, con Franco casi ya cadáver, se decreta a Juan Carlos como jefe, el príncipe en aquel entonces, como jefe de Estado en funciones. Y el segundo día, o sea, lo decretan hoy, y como mañana le ponen un avión y le dicen, no, usted tiene que irse al Sáhara y tirarse un discurso, porque usted tiene que tranquilizar a los militares que hay en el territorio. Yo recuerdo, en aquel entonces sí, mi memoria ya tenía gigas, llega Juan Carlos, el ejército español le hace los desfiles honoríficos que hacen. En ese ejército estaban los saharauis también, haciéndole los honores al jefe del Estado en funciones. Y Juan Carlos se dirige en un discurso a los grandes oficiales, a la Asamblea Nacional Saharaui, y les dice que viene solo para garantizarles y decirles que España se compromete a defender el territorio hasta la última gota de sangre si es necesario. Este discurso también ha dividido un poquito a los mayores saharauis. Habían algunos que tenían una fe ciega en España y otros no. Los que éramos más jóvenes pues teníamos claro que ante una dictadura poco había que hacer, lo diga Juan Carlos, lo diga quien lo diga. Y ya con la Marcha Verde ahí en la frontera, con esta situación que hay con el ejército, cuando muere Franco, Arias Navarro, lo primero que hace, Franco estaba prácticamente, clínicamente muerto, convoca una reunión con Marruecos y con Mauritania. Llegan los marroquíes, los mauritanos, a Madrid. Y entre los tres actores, Marruecos, Mauritania y Arias Navarro, firman un acuerdo tripartito que hoy es conocido como el Acuerdo de Madrid. Y es un acuerdo que no ha contado ni siquiera con la opinión pública española, no ha contado con la opinión pública saharaui, no ha contado con la legalidad internacional. Ellos lo han hecho en un despacho, lo han firmado y han prometido el oro y el moro. Nunca mejor dicho, se han llevado el oro y el moro lo tenemos todavía ahí. Entonces, estos acuerdos consistían en la parte norte de nuestro territorio se entregaba a Marruecos, la parte sur a Mauritania, y a cambio España se seguiría beneficiándose de los fosfatos de Bucra y del Banco Pesquero Saharaui. En el momento que Marruecos entra al territorio, le dice a España, miren, sí, esos fueron unos acuerdos con Arias Navarro, pero que no tienen validez ya, ¿eh? Y los mauritanos les dicen lo mismo, y una vez más se registra en la historia que los colonizadores de este país, desgraciadamente, han colonizado medio mundo y al final siempre se van tarde, mal y no dejan la casa montada. Sáhara no ha sido una excepción, ha pasado exactamente lo que ha pasado en América Latina. Pero es una potencia colonizadora que tiene una población civil que es lo mejor que hay en este globo terrestre. Y por eso todos los pueblos que hemos sido colonizados por España terminamos en una relación de amor y de odio con este país. Sus gobernantes hacen una cosa, su población civil hace otra cosa. Y, desgraciadamente, la
la acción que han llevado a cabo en el Sáhara deja poco que desear. Yo creo que lo más honorable para el gobierno de España, para la historia de España, es haber entregado el territorio a las Naciones Unidas y haberles dicho, oiga, miren ustedes que son la ONU, ¿no? Háganse ustedes cargo de este territorio. Pero de ahí a vender el territorio, a dividirlo en dos partes. Y esto ha generado que el pueblo saharaui nos viéramos al final sometidos a una tragedia humana que lleva más de 43 años viviéndolo de manera individual y colectiva. Ahí entra ya el actor del Frente Polisario. Marruecos entra, se queda con la mitad del territorio, y cuando digo Marruecos entra, Marruecos no entra simplemente para ocuparse de la administración, para aportar beneficio a la población. No, Marruecos entra militarmente y lleva a cabo genocidio, crímenes contra la humanidad, pasaban por encima de la población con las tanquetas, violaban, robaban de las tiendas, cometieron todo tipo de atrocidades posibles, habidas y por haber. Mauritania no fue tanto, porque con Mauritania hay otro tipo de relación, pero también invadieron el territorio, encarcelaron a la población civil, pero no fueron tan duros y tan agresivos como lo fue Marruecos con la población de saharaui. Y esto ha generado que la población civil que había creído en España y que había tenido casi una fe ciega en lo que dijo Juan Carlos, no abandonó el territorio. Y por eso hoy estamos divididos como pueblo. Hay una parte que vive en los territorios ocupados y controlados por Marruecos, y hay otra parte que vivimos en los campamentos saharauis, conocidos como campamentos de Tinduf. Ya en el año 75 estalla la guerra. Todos los voluntarios saharauis se incorporan a un ejército de voluntarios sin conocimientos militares, sin entrenamiento, sin armas, pero todo el mundo, todos los hombres se entregaron a ir a luchar por ese deber patriótico que el ser humano, cada cual lo interpreta a su manera. En nuestro caso, se ha decidido que hay que ir a luchar y durante casi 17 años hemos estado en batallas bélicas todos los días. Dejando un poco la parte militar, la población civil fue saliéndose de las ciudades de origen, con lo opuesto, tuvieron que hacer muchas caminatas para llegar a la frontera que controla el Frente Polisario, y los primeros campamentos saharauis se montaron en el territorio saharaui, frontera con Argelia. Se montaron allí porque era el único punto en todo el desierto donde había bolsas de agua y bolsas con fácil accesibilidad. España no solamente entregó el territorio, sino con todo lo que conlleva. También entregaron archivos, estudios geológicos y toda la información de los puntos donde habían pozos. Marruecos, sabiendo que se iban concentrando una amplia población civil en esa zona, empieza a bombardear con fósforo y con napalm. Hay familias que desaparecieron completos. Hay familias que solo sobrevivió un miembro nada más, una sola persona. Hay madres que perdieron sus hijos bajo ese bombardeo. Hoy en día tenemos en nuestros campamentos, y acá hay mucha gente que viaja con frecuencia a los campamentos, gente con las secuelas de ese bombardeo. Los saharauis nos encontramos desde el norte, Marruecos invadiendo, violando, secuestrando. Desde Mauritania, otro tanto.
y al este, porque solo tenemos 3 vecinos, Mauritania, Marruecos, Argelia y el Atlántico. El tercer país vecino, que es Argelia, ante este drama se ofrecen los argelinos, socorren a la población civil y finalmente Argelia decide cedernos parte de su territorio para garantizar la integridad física de esta población. Y en los momentos que los saharauis estábamos en una situación de o existir o no existir. Y si existimos hoy en día es gracias a Argelia. Y los saharauis no podemos olvidar lo que ha hecho Argelia por nosotros. Y es lo que mucha gente no comprende, por qué estos campamentos están en Tinduf, o no entienden por qué tenemos esta relación fluida y de fidelidad con los argelinos. Los argelinos, en el momento que todo el mundo quería llevarnos a las fosas comunes, nos han abierto los brazos y nos han ofrecido parte de su territorio. Y no solo lo han ofrecido, nos han dado la soberanía sobre esos 40 o 50 kilómetros cuadrados. Y han dicho, os podéis quedar aquí y os garantizamos que lo que la población civil, Marruecos no va a llegar allí. Y si llega, va a declarar una guerra para que al final esto se internacionalice entre todos. Los saharauis en ese territorio argelino, teniendo una guerra donde a la que se han incorporado todos los hombres, la mayor parte de esa población estaba formada por mujeres, niños y ancianos. Desde el Frente Polisario, que cuando España, en el año 76, concretamente el día 26 de febrero del 76, España dice públicamente ante Naciones Unidas que se retira del territorio y que ya no tiene ninguna responsabilidad sobre el Sáhara. El Polisario declaramos el día 27 el Estado saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Y por qué lo hemos declarado? Para no dejar un vacío jurídico en la región. Y luego, si declaramos el Estado, era necesario tener los mecanismos para hablar con otros estados. Como movimiento, quizás no podías tener esa interlocución de igual a igual. Volviendo a esos campamentos, las mujeres saharauis, con la ayuda del gobierno saharaui, por directrices del gobierno saharaui, deciden reorganizar la población, deciden darle prioridad en esos campos de refugiados a 2 campos fundamentales, a la educación y a la sanidad. Y tengo que decir que sin las mujeres, en este caso saharauis, no hubiera sido posible una resistencia en ese desierto inhóspito. Si no fuera por las mujeres, no hubiera sido posible la creación de un Estado saharaui. Si no fuera por las mujeres, no hubiera sido posible que yo estuviera hoy dando esta charla aquí. Por lo que hago propicia esta ocasión para rendir un homenaje a mis compañeras, a nuestras madres, a nuestras hermanas, y todos los saharauis hemos llegado a la conclusión de que sin las mujeres no hay paz, sin las mujeres no hay democracia y sin las mujeres no hay vida. Y de allí el papel que ha jugado la mujer saharaui en el progreso de la sociedad saharaui. Y el papel de la mujer saharaui nos ha llevado a otro debate con otros países árabes, con los cuales y a través de los cuales hoy en día no tenemos ninguna relación salvo con Argelia. Todo Oriente Medio, todo el Golfo Pérsico, nunca mejor dicho, que está lleno de golfos, no quieren ninguna relación con los saharauis porque dicen
que somos un pueblo de una corte occidental y que nuestras mujeres, no quisiera utilizar calificativo que ellos utilizan, pero que son mujeres de vida y que en el Sáhara no hay Islam, no hay nada, que somos comunistas y que somos pro-occidentales hasta no poder más. Cuando los saharauis pensamos todo lo contrario, pensamos que somos los únicos que conservamos el Islam, somos el único que tiene ese espíritu africano y que no debe haber diferencias entre hombres y mujeres, salvo en el sentido de la responsabilidad. Y afortunadamente, estos 43 años formando esta sociedad beduina, hemos conseguido evitar muchos problemas que hoy en día tienen otros países árabes y africanos. Entonces, este contexto nos ha llevado, primero, a crear un sistema educativo. Claro, los saharauis cuando creamos el Estado saharaui, y crear un Estado es muy complicado, os lo digo, es muy complicado. Y crear una constitución es mucho más complicado. En nuestra constitución hemos puesto que el Estado saharaui, su primera lengua oficial es el árabe y la segunda es el español. Y de hecho, el español como idioma se imparte de manera gratuita y forma parte del sistema educativo saharaui. Y en el norte de África somos el único pueblo que sigue hablando en castellano. Y tenemos algunos ministerios, sobre todo los ministerios técnicos, funcionan en castellano. Y los médicos saharauis hoy en día te hacen la receta en castellano. Y los niños hablan el castellano y lo estudian. Decir que es paradójico que el Instituto Cervantes no tenga una representación en nuestros campos. Esto puede tener una explicación, pero no tiene una justificación, amigas y amigos. Esta institución que funciona con el dinero de todos los españoles, no es posible que en el caso del Sáhara no hagan nada. Cuando ha habido otros países que han cuestionado si siguen manteniendo el español, sí o no. Ahí tenemos el ejemplo de Puerto Rico, que ha hecho un referendo para ver si siguen con el español o optar por el inglés. En el caso de los saharauis, nos estamos matando culturalmente para mantener el idioma y en cambio ni los sucesivos gobiernos de la democracia han hecho nada, ni el Instituto Cervantes está con nosotros. Cuando realmente este es un vehículo cultural y hubiese sido muy triste que después de 90 años de colonización, cuando vuestros nietos vayan al Sáhara, tengan que hablar en francés o en inglés y que el español haya desaparecido. Y Marruecos lo ha conseguido en los territorios que él controla del Sáhara. El español está prohibido. Los saharauis no pueden hablar español, les cuesta la cárcel. Cuando realmente tendemos que, en fin, quisiera profundizar mucho en la política de los sucesivos gobernantes que han pasado por este país, pero creo que la población civil no respalda ni aprueba esto. Y si el español hoy sigue existiendo en el territorio, es gracias solo a dos elementos. Uno, la voluntad de los propios saharauis de seguir con el idioma. Y dos, gracias a las asociaciones Amigos del Pueblo Saharaui, que desde el minuto uno nos han ayudado con caravanas humanitarias, con mandar libros, con mandar medios didácticos. Y si no fuera por ellos, estoy seguro que cada minuto que hubiera pasado de estos 40 años, el español hubiese ido para atrás y no para adelante. Y luego ha habido un proyecto, que es el proyecto de Vacaciones en Paz, que también ha sido la base para mantener el idioma.
Porque claro, no solo mandamos los niños para que aprendan el español, que sí, pero lo más importante es que queremos educar a una generación que sea tolerante. Y si los humanos no convivimos juntos, no nos respetamos culturalmente, corremos el riesgo de lo que está pasando hoy en día a nivel de este mundo. Ningún ser humano, independientemente de sus creencias religiosas, independientemente de dónde haya nacido, independientemente del color de sus ojos y de su piel, tiene derecho a quitarle la vida a nadie. A nadie. Y esto solo es posible si los políticos nos dedicamos a tejer esas relaciones sociales entre los distintos pueblos. Y el que una señora aquí vaya con la ropa que lleva no significa que se debe imponer a otras mujeres. O que otra mujer venga con su malfa o con su historia, tampoco significa imponer. Yo creo que culturalmente nos tenemos que respetar, y por otra parte debemos ser conscientes de que podemos convivir todos independientemente de nuestro color y nuestras creencias religiosas. Este proyecto de Vacaciones en Paz, gracias a las familias de acogida, gracias a las asociaciones Amigos del Sáhara, hemos conseguido hoy en día a tener una generación tolerante. Y si hablamos de España, afortunadamente hoy en día mi generación, quizá podamos criticar la generación que me sigue, ya ven en España un punto de solidaridad, un escenario de colores. La mayoría, por no decir todos los niños saharauis y la gente que ha tenido niño, las asociaciones lo saben, te dicen mis papás de Tres Cantos, mis papás del Sáhara, y eso en realidad da alegría y creo que es uno de los proyectos en el que hemos acertado todos, porque está exento de cualquier coyuntura política. Ahora, en el futuro, el gobierno saharaui, podemos romper las relaciones diplomáticas con España, podemos decir que ningún gobernante, ningún ministro español pisa el Sáhara y viceversa, pero hay unas relaciones sociales que nosotros no controlamos, ni los otros. Y este proyecto es fundamental y es un proyecto acertado y es un proyecto en el que nos estáis ayudando a que independientemente de que uno sea blanco, rubio, moreno, negro, amarillo, es una persona y te está ofreciendo lo más bonito que tiene, que es el calor humano. Y hicimos la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Las mujeres saharauis consiguieron garantizar el ciclo de la primaria. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Todavía tienes un cuarto de hora más, por lo menos. Las mujeres consiguieron, como maestras, garantizar en los campamentos saharauis el ciclo de la primaria. A partir de allí, nos vemos obligados como gobierno a firmar convenios con otros países para que los niños fueran a estudiar. Como digo, la enseñanza es gratuita y obligatoria hasta los 16 años. Y los convenios los tenemos con Argelia, por ejemplo, y si un alumno, un niño, estudia 6 años el español y a los 6 años le toca ir a Argelia, por ejemplo, para continuar estudiando, aborta el español y tiene que empezar primero de francés. Desde el gobierno, y en la época de Adolfo Suárez, UCD, yo formé parte de la delegación que venimos a negociar, nos dijeron nai de la China. No querían darnos becas, no querían cedernos maestros, no querían prácticamente saber nada del tema. Nos vimos obligados a ir a América Latina como comunidad hispanoparlante. El primer país de visita fue Cuba. Y Cuba sí que nos abrió las puertas, los brazos y nos cedió prácticamente todas nuestras peticiones. Y no solo becaron a nuestros alumnos, tuvieron el detalle, o más que el detalle, el compromiso, de cedernos escuelas
exclusivamente para saharauis, donde eran escuelas como con internado al lado. Y la gestión del día a día la hacían profesores y monitores saharauis. El personal cubano solo venía a impartir sus clases y se iba fuera del colegio. Vamos, nos cedieron una soberanía, entre comillas, en esos colegios. De hecho, llegamos a tener 3.000 alumnos en Cuba en un año escolar. Y la gente que habéis ido a los campamentos, habréis constatado que la mayoría menores de 35 años están cubanizados, hablan un español cubanizado. Y de hecho, sí, bailan. Hay un término que se utiliza mucho que es Cuba saharauis o algo así. La mayoría de los muchachos han hecho la formación en Cuba, pero también en Venezuela nos han cedido becas, en Ecuador y en varios países de América Latina, en menor grado del número de alumnos, pero es verdad que América Latina nos ha echado una mano, al menos para mantener lo que es el idioma. Para nosotros el sistema educativo es sumamente importante, primero porque somos conscientes de que cuanto más cultura tiene un pueblo, menos estará expuesto a ser manipulado por sus políticos. 2. Nosotros procedemos de una sociedad nómada beduina. Yo cuando formé parte como ejecutivo del Ministerio de Educación, teníamos un gran problema. Y un problema tan gordo que equivalía un poco a toda la situación que teníamos. Y es que las madres saharauis no querían que sus hijas fueran al colegio. Y te decían, pero usted está loco, mi hija, ¿para qué va a estudiar? Si en definitiva su futuro es casarse, tener hijos, las cabras al lado y el camello. Y mi hija no se mueve de aquí. A ver cómo le quitas tú a la señora a la hija. Y eran reuniones un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que finalmente conseguimos sensibilizar a un perfil de madres para hacerles ver que sí, que es su hija, pero que mañana va a ser una mujer, que ella tiene que independizarse, que tiene que tener su futuro y que tiene que tener alguna formación. Y hemos logrado, y ahora lo decimos con orgullo, hemos logrado en nuestra sociedad, sobre todo una sociedad africana, tercermundista, islámica, hemos conseguido al menos que las mujeres, no digo estén en el papel que les corresponde, no, que los hombres estemos bajo las órdenes de las mujeres al final. Y hemos conseguido que cuando nos falta un pupitre y un maestro, ¿quién viene a quejarse? ¿Quién viene a echarnos la bronca como gobierno? Es la madre ya, no la alumna, la madre. Entonces, esto nos ha permitido desarrollar una sociedad no moderna, pero sí actual, Y el resultado de este esfuerzo que hemos hecho durante 43 años se refleja en que el informe de la UNESCO en el 2018, en el año pasado, sobre África y sobre el perfil de alfabetización, éramos el segundo país a nivel de toda África. Solo nos superaba Sierra Leona. Sierra Leona tiene ahora mismo el 99% de sus habitantes que saben leer y escribir, que saben firmar, que ya no ponen el dedo. Y en el Sáhara Occidental estamos por el 96%. Pero que no se nos puede comparar con países que llevan 80, 90 años independientes. Países que tienen medios. Marruecos, el índice de natalidad que tiene, de alfabetización es muy bajo. La gente sigue firmando con el dedo. Y
a pesar de las adversidades en las que estamos, hemos conseguido eso. En el campo sanitario, deciros que bueno, es un campo que no requiere de muchos discursos, hospitales, profesionales que puedan diagnosticar las patologías, farmacias con fármacos para tratar las dolencias. Nosotros hemos construido de manera popular pequeños hospitales, dispensarios. Sí es verdad que hemos tomado como referente el sistema sanitario de este país, con la diferencia de que nuestros ciudadanos no pagan nada, porque no trabajan, porque no cobran, pero al menos el principio del sistema lo hemos copiado casi de aquí. Hay un centro de salud en cada municipio, o sea, en cada daira, hay un hospital regional, hay un hospital nacional, la sanidad es gratuita y da cobertura a toda la población, y somos un Estado en el desierto que sobrevive gracias a la solidaridad internacional. Tampoco como gobierno tenemos una economía para planificar anualmente. Situación actual de estos campamentos es: hemos conseguido que cada municipio tuviera un colegio de primaria. Cada wilaya que llamamos nosotros es lo equivalente en España a la provincia. Cada provincia está formada por 6 municipios. Cada municipio tiene su propio centro de salud, tiene su propio centro de tercera edad, tiene su centro de guardería y el propio ayuntamiento. Y en los servicios sociales también hemos conseguido grandes logros hasta crear un Ministerio de Asuntos Sociales. Pero en el sentido de no lo material. De hecho, sería absurdo crear una residencia de tercera edad. Sería absurdo en nuestra sociedad crear un orfanato, por ejemplo, porque el concepto de familia va mucho más allá que el que puede haber aquí o en una sociedad occidental. La familia ahí es el padre, la madre, los hijos, el tío, la tía, el primo, la prima, el suegro, la suegra. Y cuando quieres tomar una decisión con toda la familia, que tienes que organizar un congreso. Pero eso tiene su parte positiva, al menos estamos unidos y ni los huérfanos se sienten huérfanos. Y luego nosotros siempre hemos dicho, la mejor forma de medir a una sociedad es ver cómo cuida a sus mayores. Si cuida a sus mayores, esa es una sociedad sana. Si no cuida a sus mayores, mal asunto. Nos convertimos en máquinas, en objetos, y con fecha de caducidad. Uno llega a una edad determinada y ya no vale. No, creemos que es necesario estar con las personas queridas hasta el último minuto. 10 minutos. 10 minutos, sí. Mucho. Pues voy a ir un poco más rápido. Entonces, ahora mismo no tenemos gente que duerme a la intemperie, no tenemos gente que no encuentra un pupitre y un maestro, no tenemos gente que se muere por hambre, no tenemos gente pidiendo en la calle, no tenemos un paciente que no pueda dormir por falta de un fármaco, pero es verdad que estos son condiciones mínimas, pero las hemos garantizado. Y hemos conseguido que en el 2018 toda la población infantil esté vacunada contra la hepatitis. Esto pues habría que mejorarlo, habría que llevarlo a mejor campo, habría que especializar la sanidad, habría que especializar la educación, democratizar más cosas, etcétera, etcétera. Con respecto a la situación en la que estamos, nosotros hemos firmado un alto el fuego en el año 91, Naciones Unidas nos ofrecen la posibilidad de firmar un alto el fuego. Como contrapartida a los saharauis nos garantizan que se va a llevar a cabo un referéndum en el año 2002. Los marroquíes se confinan sus tropas en el muro. El muro es un muro
que han hecho los marroquíes con dinero petrodólar, tiene una longitud, el largo del muro es de 2.700 kilómetros. Está dotado con más de 10 millones de unidades de minas antipersonales. Hoy en día está pasando factura ese muro al ganado, a los pastores, y diariamente se registran accidentes con animales, con camellos, con personas, etc. Durante la guerra, los saharauis hemos demostrado que este muro no garantiza la defensa de nada, todo lo contrario, y se firma el alto el fuego, como dije. Los saharauis hemos esperado el año 92, el referéndum no llega, estamos en el 2019, este referéndum no se realiza no por falta o problemas técnicos, sino por falta de la voluntad de Marruecos y luego más allá Francia, que es la que hace todo lo posible para que en el norte de África no nazca un estado de habla hispánica. Y si los saharauis hubiéramos apostado por el francés como segundo idioma, probablemente hoy no seríamos un pueblo refugiado. Francia hubiese hecho todo lo posible por tener un jugador más en el campo que habla su propio idioma y su propia cultura. De hecho, en el año 78, Francia nos ofreció la posibilidad de optar por el francés como segundo idioma y ellos nos cubrirían lo que es el sistema educativo y nos darían beca. Los saharauis hemos visto que el español para nosotros es una tarjeta de identidad de la región. El saharaui que no habla un español, popularmente le llamamos saharaui descafeinado, y el referéndum no se materializa porque no hay voluntad política y llevamos 28 años administrando un oxígeno a este plan de paz para que no caiga en el vacío. Hemos mantenido 12 encuentros con Marruecos, de los cuales 6 fueron negociaciones directas bajo los auspicios de Naciones Unidas y otras 12 fueron encuentros informales. Han pasado ya 2 o 3 secretarios generales de Naciones Unidas por este proceso, han desfilado casi 3 presidentes del gobierno de España y finalmente en la situación en la que estamos en la actualidad percibimos de que todos los indicios que hay sobre la mesa son positivos, porque por primera vez Estados Unidos quiere tomar cartas en el asunto. 2, el enviado o el negociador entre Marruecos, el Polisario, es alemán, fue presidente de la República Alemana y además, la Federación es un hombre que tiene pues el respaldo casi de toda la Unión Europea para buscar soluciones. Durante estos 28 años, siempre las prórrogas que daba Naciones Unidas eran de un año, de abril en abril. A partir del año 2018, la administración de Trump dice que no van a dar más dinero a una misión de Naciones Unidas en un territorio que lleva 28 años, que no hay ningún resultado palpable y que las prórrogas no pueden ser anuales, tienen que ser semestrales. Y ya llevamos 2 rondas en Ginebra para empezar a una negociación directa. Los saharauis tenemos la convicción de que la solución tiene que ser una solución democrática. Marruecos no es propietario de la soberanía del Sáhara, el Frente Polisario tampoco lo somos, y los verdaderos dueños de la soberanía es la población saharaui, son los ciudadanos saharauis, y lo que queremos desde el Polisario es llevar a toda la población saharaui a una estación donde a través de las urnas decidan lo que quieren ser. Y en nuestra opinión, unas urnas, una papeleta, no debe ser ni pone en peligro el riesgo de nadie, todo lo contrario. No entendemos la entendemos, pero no le encontramos una explicación convincente de esta doble varita que tiene Occidente para medir los conflictos. Si intervienen en conflictos, como el caso de Libia, Siria, Irak, Afganistán, todo esto bajo la bandera de la democracia, el respeto a los derechos humanos,
en el Sáhara Occidental lo estamos ofreciendo nosotros en bandeja. Queremos una solución, pero una solución basada en el principio de la democracia. Y la esencia de una democracia, ¿qué es? Es el derecho a votar. Si no se vota, no hay democracia. Y por lo tanto, los marroquíes, si los saharauis pudiéramos mover el globo terrestre y elegir otro vecino, lo haríamos encantados de la vida, pero no es posible. Y Marruecos no tiene credenciales ni en la democracia, ni en el respeto de los derechos humanos. Creemos que el gobierno de España fue parte del problema, tiene que ser parte de la solución también, y creemos que Portugal no puede dar lecciones morales a España con el tema de Timor del Este, que pasó exactamente en la misma fecha, lo mismo que pasó con los saharauis. Los portugueses vendieron Portugal a Indonesia, Indonesia al final y el gobierno portugués con la democracia consiguió batallar, luchar en Naciones Unidas hasta que se celebró un referéndum. La población de Timor optó por una independencia, ahora es un país independiente y soberano. No entendemos por qué los gobernantes de este país no hacen exactamente lo mismo. Y a España, más que a la Unión Europea, a España como país, como Estado, le debe interesar un norte de África estable para trabajar más cómodamente. Y eso solo es posible si solucionamos el conflicto saharaui. Si les he aburrido, lo siento mucho, pero he tratado de... Bueno, pues si me permitís voy a darle las gracias en mi nombre, bueno, supongo que en el vuestro también. A pesar de los 25 años que llevo en la asociación he aprendido muchísimo, me he emocionado muchísimo con muchas cosas que has contado y quiero decir que, bueno, a pesar de tu optimismo con lo bien que va a todos los campamentos, quiero decir que, bueno, que viven en medio de la nada, o sea, que cuando habla de que tienen sanidad, tienen viviendas, quiero decir que viven en el desierto, más desierto de todos los desiertos, le llaman el desierto de los desiertos, precisamente los saharauis, es la Hamada, que viven en jaimas, en casas de barro que si llueve se van, o sea que no os imagines que son unas casas como las de aquí, ni unos hospitales como los de aquí. Yo cuando visité los hospitales salí llorando, o sea que me vas a disculpar, que está muy bien todo lo que nos has dicho, pero la situación no es lo que conocemos aquí, es a pesar de que han hecho, y sobre todo las mujeres, bueno, un trabajo excepcional, ¿no? Y a mí me gustaría hacer la primera pregunta y luego ya pasamos a los demás. Yo quiero decir, no se ha mencionado para nada aquí dos cosas. Una, los habitantes que se quedaron en los territorios ocupados. Cuéntanos algo, aunque sea muy breve. Y otra, ¿qué pasa o qué pasará con lo que crees tú que puede pasar si el gobierno argelino, que está a punto de cambiar, cambia? ¿Qué pasará con esos campamentos de saharauis? Bueno, yo he tratado que mi intervención hiciera un poco una radiografía de todo el problema. Es un poco difícil hablar de 43 años de vida en poco tiempo. Los territorios ocupados, que son los territorios que ocupa el Sáhara, son las ciudades grandes que tiene Marruecos bajo su control, la capital, El Aaiún, Smara, Dakhla, etc. La población que vive allí es una población oprimida, es una población que sufre y es una población que ha pasado por cárceles, por torturas, y es una población que ha vivido en carne viva la invasión del territorio. Solo por deciros que los campamentos saharauis, a pesar de la hambruna, a pesar del frío, a pesar de la falta de medios, pero conseguimos dormir, cuando lo conseguimos, dormir profundamente. Me decía un activista saharaui hace poco, me decía, tú no sabes lo que es estar más de 27 o 28 años continuamente, pendiente de que cuando oyes el ruido de un coche, te levantas asustada diciendo, ya vienen por mí. Eso es una guerra psicológica que Marruecos hizo
y luego hizo atrocidades contra la población. De hecho, tenemos hoy en día, ante Amnistía Internacional, más de 500 desaparecidos saharauis. Ustedes no se imaginan. Y Dios quiera que no les toque vivir eso. Coger presos políticos, meterlos en un helicóptero, llevarlos atados. Y esto está documentado. No es porque lo digamos nosotros. Llevarlos hasta arriba y tirarlos hacia abajo. Hace poco, forenses españoles les hemos indicado lugares donde había posibles fosas comunes y fueron ahí a trabajar y sacaron a las personas, 10, 20 personas en la misma fosa, y todos tenían en su bolsillo el DNI español. Y este gobierno no ha dicho: esta boca es mía. Con respecto, además en los territorios ocupados no tienen el movimiento de liberación, de movimiento de poder moverse como quieren, como lo tenemos en los campamentos. Con respecto al tema de Argelia, Argelia es un país consolidado, es un gigante del norte de África. Nosotros tenemos la seguridad y la convicción de que Argelia va a superar esta situación en la que está actualmente, y además creo que con este gobierno, con otro gobierno que venga, no va a haber ningún cambio en cuanto a su posicionamiento con respecto al conflicto saharaui. Por la sencilla razón de que los argelinos han vivido en carne propia lo que es una colonización. Ellos han sacrificado 1,5 millones de argelinos en aras de la libertad y en aras de la independencia. Y bueno, actualmente es verdad que tienen una turbulencia y hay familias políticas que se han estado matando quien gobierna, pero yo estoy seguro que en menos de un mes Argelia vuelve a la normalidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, en primer lugar, yo quisiera pedir perdón. Pedir perdón como hago en la mayoría de los foros en los que se habla sobre el Sáhara. Porque yo sentí vergüenza, siento vergüenza todavía de cómo el gobierno español, y hablo de gobierno, no ejército, y no soy militar, cómo el gobierno español traicionó la confianza y la voluntad de los saharauis, estando yo allí presente, además. Me consta que una vez firmados los acuerdos de Madrid, el gobernador militar del Sáhara, Gómez de Salazar, y el líder del Frente Polisario, El Wali, se reunieron para que el gobernador militar disculparse, pedirle perdón y ponerse a su disposición. Lógicamente esto el ejército y el gobierno español lo negará siempre, pero a nosotros, los que estamos allí, nos consta que esto ocurrió. Otro tema que también, y este sí se conoció en la opinión pública, fue la destitución del embajador español en la ONU, Jaime de Piñé, que defendía a capa y espada la resolución 1514 de las Naciones Unidas, y cuando falleció Franco y se hizo cargo Arias Navarro, fue destituido fulminantemente. Dicho esto, y perdonadme, son dos cuestiones, o sea, una cuestión y una pregunta. Imaginaros diciembre de 1974, Playa del Ayun, reclutas, muchos reclutas, con 20 años. Veíamos aviones, helicópteros que pasaban, que volvían, que iban, que venían. Preguntábamos, nadie nos decía nada. Resulta que al día siguiente, a los 3 o 4 días, no recuerdo porque ha pasado mucho tiempo, tomando unas notas según estaba hablando, nos dijeron que había habido un ataque del Frente Polisario en Tifariti, que había habido varios muertos, tanto saharaui como soldados españoles, y efectivamente se confirmó. Se confirmó hasta el punto que nos tocaron, algunos de los que estábamos allí, alguna compañía, ir a hacer el velatorio, a rendir honores a los muertos. Mayo del 75, el Ayun. Yo pertenecía a tropas nómadas. Estábamos allí y nos sacan a la calle porque había habido unos disturbios, había habido
unos problemas, incluso algunas bombas habían estallado en el Aaiún, y nos sacan a la calle porque una noche todos los miembros de tropas NOMA de Policía Territorial saharaui habían desertado, se habían incorporado todos al Frente Polisario. Entonces se estableció el estado de excepción y todos a la calle, acojonados. Ese mismo mes, o el mes siguiente, no recuerdo, fue cuando la delegación de las Naciones Unidas fue al Aaiún a ver cómo estaba la situación, y estábamos en la calle, lógicamente, no nos esperábamos nada, fue una sorpresa para todos nosotros, incluidos el alto mando. Salieron saharauis con banderas del Frente Polisario, pancartas, de eso, hasta debajo de las piedras, según el recorrido que iba haciendo la delegación de la ONU. Nosotros no nos esperábamos aquello, evidentemente, y tengo que decir que a la mayoría de los soldados españoles que estábamos allí nos emocionó enormemente. Poco después fue la visita, cuando ya Franco estaba, que se iba, que no se iba, mira que tardó en irse, ¿eh? Fue el príncipe en aquel momento, rey Juan Carlos después, a hacer el engaño, a decir el engaño que se ha mencionado antes, ¿no? A comprometerse de que iba a estar siempre respaldados por el gobierno español, todo esto y tal. Pero claro, a muchos saharauis, sobre todo los jóvenes ya del Frente Polisario, no se lo creían, y hubo algunas algaradas y tal, en las cuales a algunos de los que estábamos allí, aquí tengo al lado un compañero, pues nos pillaron, y resulta que nos pillaron justo cuando pasaba la comitiva, en mi caso, la comitiva del príncipe, cacheando a miembros del Frente Polisario en una esquina para controlarlos más que nada. Con esto quiero decir que la situación en aquel momento que se vivía en el Sáhara era una situación de guerra fuera del Aaiún y de preguerra dentro de lo que era el Aaiún, porque estaba mucho más controlado. Y por último, en este tema, la Marcha Verde. Yo he visto llorar a muchos soldados españoles, recuerdo la edad, 20, 21 años, chavales que no habíamos roto un plato en nuestra vida, un vaso, con un fusil, armados hasta los dientes en la frontera de Marruecos, viendo cómo venían 350.000 entre un campo de minas, y nosotros apuntando a esos 350.000, llorando porque nosotros no sabíamos que se habían firmado ya, que se estaban a punto de firmar los pactos de Madrid, con lo cual llegaron justo hasta el límite del terreno minado y en ese momento desaparecieron por arte de magia. Es que desaparecieron por arte de magia, ¿no? Eso no lo sabíamos. Entonces, todos los que estábamos detrás llorando, y nuestros oficiales aguantando hasta el último momento por si tenían que dar la orden de disparar. Y ahora viene la pregunta, y perdonadme. Has hablado del referéndum varias veces, efectivamente. La ONU y tanto el gobierno español como el propio Marruecos en un momento determinado reconocieron que había que hacer un referéndum. Pero claro, el referéndum en la época, en el 75, era de aproximadamente, en el censo que había, de unos 80.000 saharauis. Y ahora, en la actualidad, rondan los 400.000 censados. La pregunta es, si ese referéndum se realizara ahora, el pueblo saharaui lo consideraría válido, ya que muchísimos de esos saharauis realmente no son saharauis. Gracias. Sí, vamos a ver, efectivamente, lo que es la firma del alto el fuego conlleva una batería de acciones. Entre ellas es el cuerpo electoral. Como con acierto dices que éramos los saharauis censados, eran casi 74.000 habitantes. Naciones Unidas, dado que Marruecos daba un censo, el Polisario dábamos otro censo, Naciones Unidas opta en su Consejo de Seguridad que se tome como referente y como base de trabajo el último censo publicado por el gobierno de España. De hecho, el gobierno entregó el censo a Naciones Unidas y estuvimos 2 o 3 años negociando ese censo español. Y es verdad que el censo español se hacía en las grandes ciudades,
pero no a la población nómada flotante en el territorio. Y hemos decidido y hemos acordado ambas partes en darle un margen de error del 0 al 10%. Y a partir de allí ya se empezó a trabajar en lo que es el posible cuerpo electoral del referéndum. Se crearon unas comisiones internacionales de otros países y expertos en los referéndum, y el referéndum ya lleva más de 10 años elaborado con nombre y apellidos, donde el posible cuerpo electoral, si hoy se celebrara el referéndum, Naciones Unidas tiene su propia lista y son 86.246 posibles votantes con derecho al voto. Pero el problema no es el referéndum, o sea, el problema no es el técnico, como dije, no hay voluntad. Marruecos no quiere ir a un referéndum. Y en todo caso, si Marruecos acepta ir a un referéndum, pone sus condiciones. Que el referéndum tenga un resultado en blanco para que él rellene los resultados. Es más, no recuerdo con exactitud, pero gobernaba Zapatero. Vino un ministro marroquí aquí. Cuando la prensa española, y eso está allí grabado, le preguntaron por el tema del referéndum. La respuesta fue: bueno, España no es un país experto en referéndum y por lo tanto el censo español lo hemos aceptado, pero no tenemos confianza en eso. Y luego dice: porque ¿cómo es posible que en un país como España, cuando hay unas elecciones, hay más de 1.600.000 habitantes españoles que no están censados y que no participan en el voto? Aquí nadie ha protestado ni nadie ha dicho nada, y es más, han dicho amén, sultán. Pero es un problema de falta de voluntad nada más, ¿eh? No es un problema técnico. Sí, buenas tardes. Como decía el compañero que ha hablado antes, a mí también me tocó defender la patria en el Sáhara Occidental español. En diciembre del 74 yo también estaba allí. Nos convocaron, yo estuve haciendo el campamento y luego me quedé en el BIR número 1 de Playa de Ayun. Y efectivamente la arenga estaba clara, vamos, el ejército, las divisiones mecanizadas marroquíes estaban en la frontera, que estaba muy cerca de nosotros, y por otra parte el Frente Polisario dentro también estaba haciendo de las suyas, o sea, era una lucha a tres bandas en ese momento, ¿no? En todo caso, lo has explicado perfectamente bien, toda la génesis del Sáhara en los 100 años de colonización, pero yo quería ahora hablar del aquí y ahora, ¿no? Entonces tengo el testimonio de un muy buen compañero mío que también estuvo allí en el BIR número 1, que actualmente es magistrado de la Audiencia de Barcelona. Allí las amistades que hicimos, somos amigos de aquella época y desde entonces hemos mantenido una relación muy estrecha. Nos reunimos, no solamente ya de la misma provincia, incluso a nivel estatal, hay reuniones periódicas de gente que estuvo allí, ¿no? Una de las razones era precisamente por estar en un territorio tan distinto y vivir en una situación histórica tan singular como que nos tocó, ¿no? Entonces, el testimonio que quería comentar ahora es el de este amigo, que es magistrado, tiene una excelente amiga, abogada, allí en Las Palmas de Gran Canaria, y esta abogada representa los intereses, o ha mediado los intereses, para la compra de unas partidas importantes de camellos en el Sáhara. Porque dentro de poco ya hay algunas provincias, algunos destinos turísticos que tienen camellos de allí aquí, pero dentro de poco vamos a ver muchos más camellos aquí en la península, que van a venir en buena parte de allí del Sáhara, ¿no? En todo caso, tuvo la oportunidad de recorrer las calles de Ayun, también estuvo en Dakhla, la antigua Villa Cisneros, y estuvo viendo exactamente el desarrollo de la ciudad de Ayun. La población de Ayun en este momento está próxima a 200.000 habitantes, 200.000, cuando estamos hablando de que el censo homologado de alguna manera de hace 40 años era 80 y tantos mil habitantes, ¿no? Entonces, la reflexión que yo hago es si Marruecos en la situación actual tiene una fuerza geopolítica
impresionante. Todas conocemos que es el tapón de la emigración subsahariana a Europa a través del estrecho. O sea, eso todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces tiene una posición de fuerza, eso es obvio, ¿no? Y una de las razones que justifican el que el rey Hassan mande allí es la soberanía, el dominio del territorio. No sé de qué forma se puede conseguir que haya una homologación de un censo por las dos partes. Tú lo apuntabas, ¿no? Que Hassan no va a querer precisamente ceder en ese punto porque es vital, ¿no? Perdón, Hassan, Mohamed, el hijo, vamos, el rey alauita, vamos. Entonces, yo particularmente, salvo que España se alíe con Francia y puedan de alguna manera quebrar la voluntad del rey Mohamed, no sé, yo particularmente no veo yo un desenlace claro, y perdonar el pesimismo que ahora mismo tengo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que es verdad que, sobre todo las personas que habéis conocido el Aaiún en aquella época, yo también soy originario del Aaiún, pasa que llevo 40 y pico de años sin ver eso, sin ver mi casa, que es muy fuerte, ¿eh? Yo ahora mismo tengo tías maternas y tíos paternos que algunos se han muerto sin que yo los pudiera ver, y otros afortunadamente siguen vivos. Marruecos se ha instalado en el territorio por la fuerza. Como se dijo al principio, ningún país, ni siquiera Francia, que es incondicional de Marruecos, le reconoce la soberanía sobre el territorio. Marruecos ha intentado durante estos 40 años marrocanizar a los saharauis, y Marruecos, las inversiones que ha hecho en el territorio son inversiones más folclóricas que otro asunto, ¿no? De hecho, los saharauis que viven actualmente bajo el territorio marroquí, o sea, el territorio del Sáhara ocupado por Marruecos, se les considera ciudadanos de tercer rango o cuarto rango. Pero independientemente de lo que está pasando, no es más fácil para Marruecos el participar en un referéndum. Marruecos dice que la mayoría de los saharauis, que es verdad, la mayoría, reside en los territorios ocupados, que él ha hecho una gran inversión en el territorio. Se supone que estos saharauis estarán contentos con Marruecos y nos superan a nosotros en los campamentos casi el doble. Lo suyo es permitir que la gente a través de una papeleta decida lo que quiera, ¿no? Marruecos no quiere ir a un referéndum porque sabe que el resultado final va a ser favorable a lo que desean los propios saharauis. De hecho, 40 años, 43 años, no han cuajado. Y Naciones Unidas es consciente, Francia es consciente, y el gobierno de España también lo es, de que promocionar cualquier opción que no sea el referéndum no va a ser viable y no va a garantizar una estabilidad en el norte de África. Y luego, ¿cuáles son las relaciones hispano-marroquíes? Marruecos no recibe el dinero supuestamente por el tema de la inmigración. Es verdad, pero Marruecos no está frenando ninguna inmigración. Porque el muro, uno de los pasillos donde se garantiza más tránsito de inmigrantes es el territorio del Sáhara Occidental. Ahí hay un muro de 2.700 kilómetros. Y cuando ustedes vean aquí un número de pateras grande, es porque el gobierno de España ha intentado en Naciones Unidas apoyar la resolución de la ONU. Y entonces, ¿qué hace Marruecos? Marruecos es un país que funciona con el principio del chantaje. Y Marruecos presiona a España con el tema de Ceuta, con el tema de Melilla, con el tema de la inmigración y con el tema de las drogas. Y
este tipo de chantajes, este apéndice, algún día, no sé cuándo, necesitará de cirujanos valientes que la operen. Y tengo que decir una cosa, la mejor situación política y el mejor posicionamiento sobre el tema saharaui en Naciones Unidas han sido los 8 años de Aznar. Y Aznar fue el único gobernante que consiguió que la administración americana tuviera una visión española sobre el norte de África y no conformarse con lo que dicen los franceses. La política es así, compañero. No soy muy simpatizante de Aznar, pero no le puedo quitar. Lo bailado no se lo quita a nadie ya. Buenas tardes. Me ha emocionado mucho cómo has hablado de la mujer saharaui. Hay muchos médicos mujeres, hay abogadas. ¿Dónde van? ¿Las madres dejan que se vayan para que se formen? ¿Dónde se forman? Bueno, muchas preguntas. Sí, hay bastante mujer. Cuando España abandonó el Sáhara después de un siglo, teníamos un solo médico generalista. No sé si ustedes saben, y yo eso lo he vivido en mi carne propia, Cuando hacíamos la reválida a los saharauis, mi generación, para ir al COU, había carreras que los saharauis no podíamos elegir, ni abogados, ni periodismo, ni carreras militares. Estas 3 disciplinas, tú no las, como saharaui, estudiante, no las podías hacer aquí en la península. Estaban prohibidas por el gobierno de Franco, no les interesaba esa disciplina. Hoy en día, después de esa situación que he descrito, tenemos un abanico bastante grande, diverso, en todas las especialidades, de mujeres y de hombres también. Entonces, hay médicos, hay doctoras, hay arquitectos, hay arquitectas. Cuando uno llega a la universidad, elige un poco Nosotros como gobierno, es verdad que hemos hecho una estrategia y una política en educación durante muchos años en formar muchas enfermeras, muchos médicos y muchas maestras y profesoras. Son los 2 campos que les hemos dado un interés. Pero hoy en día ya no, ni siquiera como gobierno tenemos la capacidad de decirle a una mujer, tú tienes que hacer magisterio o hacer esto. Te dicen, no, mire usted, los tiempos cambian, el discurso cambia, la tecnología hoy en día ya no lo controla nadie. Mire usted, yo hago lo que yo creo que debo hacer y punto, ¿no? Entonces, es verdad que la actual embajadora saharaui en España, la actual, Gira, es ingeniero de electrónica. Quiero decirte que especialidades hay. Lo que tenemos que volver a nuestro territorio para ejercer esas profesiones. Sí, hola. Bueno, se ha comentado y es sabido, ¿no?, que el Sáhara Occidental, al igual que Ifni, eran consideradas provincias españolas y que incluso, tengo entendido, yo entonces no vivía aquí todavía, que tenían incluso el DNI español. Mi pregunta es, y entonces eso significa que al día de hoy cualquier ciudadano saharaui es español de pleno derecho, puede circular por España, venir, instalarse donde quiera como cualquier otro español con su DNI, o eso era un DNI que era de regalo, digamos, de entonces, que no tiene validez, ¿no? Y bueno, y aparte de esto quería decir otra cosa, y es también, me ha parecido notable, ¿no?, que sea precisamente la República de Cuba quien más ha apoyado desde América Latina, por lo menos, a los saharauis, pese a todas las necesidades que ellos pasan, y lo cual indica también el gran espíritu de solidaridad que tiene ese país, incluso con otros países de América Latina. Gracias.
Esto de la nacionalidad española es todo un debate en este país. En términos jurídicos, según los juristas, todos los saharauis nacidos bajo bandera española y sus descendientes tienen derecho a la nacionalidad española. De hecho, hay un montón de saharauis que vienen de los campamentos pues un poco para recuperar esa nacionalidad, pero son decisiones individuales. Luego, es difícil unificar las leyes en este país, independientemente de lo que opinan algunos. Se legislan las normas, las leyes, y luego cada comunidad autónoma los interpreta. Por ejemplo, un saharaui va a Extremadura y sí le conceden la nacionalidad, si reúne los requisitos, claro. Pero otro saharaui, por ejemplo, va a Toledo y le dicen que no se la dan. Y tiene que recurrir a un abogado. Y después de un año y gasto de dinero, etcétera, la recupera. Entonces, hay muchos saharauis que han recuperado su nacionalidad, muchos, Nosotros como gobierno, pues nuestra preocupación no es si recuperan la nacionalidad o no la recuperan. Como digo, son decisiones individuales. Nosotros cuando nos sentemos a hablar con este gobierno, tenemos, el que toque, el que esté, tenemos que hablar cosas mucho más serias que un DNI. Tenemos que reivindicar vida humana, tenemos que reivindicar el expolio de los recursos naturales durante muchos años, y tenemos. Entonces, en este sentido, decir que cualquier saharaui que quiera, él o ella, y tiene los requisitos, claro, la nacionalidad requiere de requisitos, si los tiene generalmente termina optando por la nacionalidad española. Y por último, simplemente decirle que me sumo a su planteamiento, y yo nunca he estado en Cuba, nunca. Sí, me he codeado mucho con el cuerpo diplomático cubano, en España y en otros sitios, y mi delegado adjunto, por ejemplo, sí que se ha formado en Cuba. Tengo algún hijo que se ha formado en Cuba, y todos los saharauis, creo que en nuestro corazón hay un pequeño rincón para los cubanos.